México independiente. Se divide en organización política, lucha entre federalismo y centralismo, situación económica, conflictos internacionales. El primer intento de organización política de la nación mexicana al consumarse la independencia lo emprendió el propio Iturbide, al frente de una junta provisional legislativa y de una regencia con funciones ejecutivas que él mismo representó. Al establecerse un Congreso Constituyente en 1821, borbonistas, republicanos e iturbidistas se dieron cuenta de que no estaban de acuerdo con la construcción del proyecto nacional. En 1823 se convocó a un Congreso Constituyente, el cual inmediatamente se dividió en dos grupos. Los federalistas, quienes buscaban un mayor reconocimiento de la autonomía de las provincias, dirigidas por Miguel Ramos Arizpe y Valentín Gómez Farías. Los centralistas, quienes deseaban un gobierno fuerte que evitara el desmembramiento del país, dirigían Lucas Alemán y Carlos María Bustamante. Este congreso nombró un triunvirato. Sus integrantes son Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. En 1824 se promulgó una constitución de régimen federalista y representativo. Además, se estableció de la división de poderes como un presidente, un congreso bicameral y una Suprema Corte de Justicia. Al tomar como base las constituciones de Estados Unidos y España, se promulgó la Constitución de 1824, cuyas características son adaptar la forma de gobierno republicano, adaptar el sistema federal de gobiernos, otorgar garantías individuales, garantizar libertad de prensa y de pensamiento, dividir los poderes en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, dividir el país en 19 estados y 4 territorios, lucha entre federalismo y centralismo. La logia yorquina promovía las ideas de los liberales, entre otras: la libertad religiosa, la igualdad civil ante la ley, la división de poderes y la libertad económica sin aranceles. Dentro de esta logia destacaban Vicente Guerrero, Lorenzo de Zavala, José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías. En ocasiones los liberales lograban imponer un gobierno que refrendaba la Constitución de 1824, o que de manera más radical aplicaba reformas como la separación de la Iglesia y del Estado, la libertad de cultos y el cobro de impuestos a sectores privilegiados como el clero. El gobierno de Valentín Gómez Farías, en 1833, logró estas medidas apoyado por José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala como ministro de Estado. Situación económica. La guerra de independencia había generado endeudamiento público y el desastre provocado por intereses opuestos en torno a un sistema de gobierno afectó a la capacidad productiva y el flujo de inversiones en agricultura y comercio. El endeudamiento y la falta de recursos financieros agravaban la situación y además favorecían las presiones extranjeras sobre la soberanía mexicana. Muchos conservadores pretendían una política centralista y proteccionista, mientras que los liberales exigían que se liberara de aranceles al comercio en una libre competencia de productores extranjeros. Un personaje que destacó por sus programas de desarrollo económico fue Lucas Alemán, quien propuso en 1830 gravar con un 5% a las manufacturas extranjeras para impulsar a las industrias mexicanas con dicho excedente. Creó la Dirección General de Industrias y estimuló las innovaciones tecnológicas y hasta la capacitación laboral. Fundó también el Banco de Avío para el fomento de la industria textil, la agrícola y de la fundición. Siempre defendió el catolicismo y el fortalecimiento de la autoridad y criticó ideas como la división tripartita del Estado. Conflictos internacionales. El rechazo popular hacia los peninsulares se incrementó y en estados como Jalisco, Michoacán y Veracruz las leyes internas ordenaron la expulsión de los españoles residentes. Otro conflicto que derivó fue en el uso de las tropas francesas en costas del Golfo de México, la popularmente conocida como Guerra de los Pasteles, que concluyó en marzo de 1839. México era víctima de la prepotencia de los países poderosos y de una desintegración interna que se promulgó por décadas. Un antecedente en la historia fue la separación de Texas, que ocurrió en 1835 al ser derrotado el general Santa Anna por tropas de Samuel Houston en San Jacinto. Para marzo de 1845, el Congreso estadounidense decretó la anexión de Texas a Estados Unidos. La batalla de Molino del Rey y la toma de la Ciudad de México se dieron a mediados de 1847. A pesar de los esfuerzos, Santa Anna fue derrotado en Cerro Gordo, y el general tomó Piaderna, Churubusco, Molino del Rey, Chapultepec y finalmente ocupó todas las garitas de la Ciudad de México en septiembre de 1847. Santa Anna renunció a la presidencia el 16 de septiembre. Una vez tomada la ciudad, se nombró un gobierno provisional a cargo de Manuel I. Peña, ya que Santa Anna había huido del país y con él se había firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, del que destacan los siguientes puntos. Estados Unidos recorrió sus límites hasta el río Bravo. México perdió más de la mitad de su territorio, Alta California y Nuevo México. Estableció que no daba lugar a reclamaciones posteriores. Afirmó la independencia de Texas. México recibiría 15 millones de pesos como indemnización. Estados Unidos se obligaría a defender la frontera norte de las incursiones bárbaras. Y eso es todo lo que tienes que saber sobre este tema.